Él es actor, él es docente, dramaturgo, director, por supuesto, y nos va a hablar sobre su último trabajo, en principio porque vamos a hacer también una recorrida por su carrera. Su último trabajo, te decía, Rumbo a Peor, que es una adaptación de la obra de Beckett, una obra bastante interesante, ya la va a desmenuzar Pablo para nosotros, que puedes ver los domingos a las 20 horas en el Teatro Moscú, allí en Ramírez de Velasco y Ramírez Velasco y Escalorín Ortiz, bien digo. Pablo, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido. Hola Diego, muchas gracias. ¿Cómo andás? Felicitaciones por la apertura del programa, me encantó, Bueno, y la propuesta. Muchas bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias, gracias a vos por venir. Este es un programa en donde hablamos de teatro independiente y donde, bueno, los protagonistas tienen esta posibilidad de contar lo que hacen. Por eso te propongo, Pablo, que vamos a pensar que nadie conoce a Beckett, vamos a pensar que es un desconocido. Vendeme, ¿qué es Rumbo a Peor? Rumbo a Peor para mí es una experiencia que te mete en una aventura adentro de la cabeza. Samuel Beckett es un hombre que revolucionó el teatro allá por 1950 con el estreno de Esperando a Godot. Pero es un hombre de las letras, más allá del teatro, tiene novela, cuento, relato, poesía, Premio Nobel de Literatura en el 69. Y bueno, mundialmente famoso sobre todo por Esperando a Godot, pero muchas obras, Final de Partida, Los Días Felices. Nosotros en este país, en esta ciudad, tenemos una cultura muy fuerte de teatro y hubo muchos referentes, actores, actrices que han investigado y han desarrollado la obra de Beckett desde que empezaron desde que se estrenaban las obras mundialmente, la hacían acá, así que se han hecho y se hacen muchas representaciones todo el tiempo. Casualmente esta obra que es Badiou dice que es un pequeño tratado filosófico, es un largo poema, yo creo que es un parlamento endemoniado. Nunca se hizo en Argentina, es difícil encontrar alguna versión que se haya hecho en el mundo, navegando por internet desde hace 8 años. He encontrado una en Nueva York, alguna en España, pero leída, y ahora me acabo de enterar por vos que viste una en España. Hay muchos, sí, ahí en YouTube hay muchas versiones de cosas leídas con música así medio tipo Carl Sagan y una voz un documental. Claro, sí, aún se dirá aún, sí, no, bueno, qué sé yo. Yo vi teatro, yo lo leí, aunque llegué primero por el análisis que hace Badiou de la obra, que es alucinante, pero leyendo la obra vi teatro, porque quien dice que no sabemos qué o quién, él mismo en el texto dice sin palabras para él, cuyas palabras, él, uno, sin palabras para uno, cuyas palabras, uno, eso, sin palabras para eso, cuyas palabras, o sea que es la cabeza la que habla. Y trabajando y investigando y haciendo todo lo que uno hace para poder llegar a incorporar esto, la mente en blanco antes de empezar, y al empezar a decir, esto se construye al decir, es como si quien dice se construye a sí mismo en el decir, es como un director en acción. Y te mete en un mundo que te hace viajar, la verdad que me pego unos viajes. Vos llegaste a la obra por otro autor, por un análisis que se hace de la obra. Sí, me regalaron el libro de Badiou, Pequeño Manual de Inestética, y ahí en el capítulo 9 hace un análisis de Rumbo a Peor, de esta obra de Beckett, y me alucinó lo que ve Badiou sobre la obra, pero fundamentalmente la obra porque va poniendo distintas partes de la obra. Entonces enseguida traté de buscarla. Entraste en la obra. Sí. ¿Y qué te pasó cuando la leíste por primera vez? Es un enjambre, eso es un parlamento endemoniado, porque instala un dispositivo mínimo y empieza a deconstruirlo
Entonces se contradice, primero instala una cuestión y después, porque hay un protocolo del empeorar. Entonces, para tratar de decir esto con la mínima cantidad de palabras posible, y para hacerlo eso, entonces va reduciendo cada vez más, pero para reducir hay que seguir hablando. Entonces sigue hablando, que es como la imposición del lenguaje, ¿no? Es como que el lenguaje no se resiste a la imposición del silencio. Es enorme, la verdad que Badiou dice que esto es un pequeño tratado filosófico que habla del decir, del ser, de la existencia y del pensamiento. Hay un gran significado filosófico, metafísico en la obra, lo que pasa que también, y eso es a lo que yo quise llegar, hay una cuestión concreta, una aventura concreta en donde las palabras son eso solamente, dicen eso solamente. Y uno no tiene que tratar de entender para mí, sino que tiene que dejarse llevar, porque es como una ópera en prosa esto, es como una canción. En donde, viste, no sé, a veces es muy poético, entonces es una caja de resonancia que abre lugares en la mente de uno y en el cuerpo, en mí al hacerlo y al que lo está recibiendo también. Entonces es eso también, dejarse llevar por esto que está pasando, porque seguirle el hilo realmente es muy complicado. Necesitas mucha atención. Como público desde ya, necesitas estar muy atento en la obra, pero también imagino un texto tan fragmentado, con tantos enunciados, que también tradujiste. Sí, que no es una adaptación, porque no te permiten la adaptación. Exactamente, no. Bueno. Es literal, es literal. Lo que sí me permitieron y me aceptaron fue mi traducción, porque las traducciones que existen son españolas, claro, que pueden ser mejores o peores, pero son españolas. Claro, no tienen mucho que ver con nuestro idioma. Y no, la verdad que es muy difícil. Ya de por sí es un texto difícil. Hacerlo en español con los giros idiomáticos de ellos es muy complicado, por un lado. Por otro lado, también las traducciones suelen ser académicas, lo cual conceptualmente está muy bien logrado, pero para decirlo en voz alta, que para mí esto es un texto para decir en voz alta, yo lo traduje desde mi calidad de actor, o sea, haciéndolo. Tuve 4 meses trabajando 6 horas por día, me obsesioné, tuve tiempo, lo pude hacer, y la verdad que fue otro viaje ese, pero cada cosa, cada palabra, cada frase, cada construcción la fui haciendo masticándola, poniéndole el cuerpo, para poder lograr todo lo posible. Fue mi objetivo de acercarme todo lo posible a la musicalidad que tiene el texto en inglés. Hay un texto en francés también aprobado por Beckett, que Badiou trabaja sobre ese texto, que también lo fui tomando como referencia, y el texto en francés lo dice Badiou, lo expone en su libro también. Es conceptualmente más claro que el inglés, pero pierde un poco en la musicalidad y en el golpe de palabra que tiene y en el juego de palabra que tiene el inglés, y a mí eso me gustaba muchísimo. Entonces traté de que en nuestro castellano y en nuestro castellano y argentino, con giros argentinos también, de lograr una musicalidad porque te lleva, porque es como un fluir de la conciencia, en donde va y va y va y va, y ahí metido en ese candombe es donde a uno le pasan ciertas cosas, y eso era lo que a mí más me interesaba. Fue un proceso para entenderlo desde la traducción, ya medio que lo interpretaste vos. Y bueno, lo ibas interpretando. No lo asimilé, digamos, para decirlo de memoria, pero sí lo fui comprendiendo, lo fui desmenuzando. Te lo fuiste apropiando. Claro. Después para poder estudiarlo, yo dividí el texto en 9 partes, en 9 escenas, si se quiere, arbitrarias, según lo que a mí me parecía orgánicamente, donde había como una conclusión y empezaba otra cosa. O sea, las primeras 3 partes son la mitad de la obra. O sea que esta estructura que la gente va a ver los domingos a las 20 es una estructura que le diste vos. Sí, es la obra, pero digamos yo mentalmente, o bueno, en mi libreto me dividí, y con nuestro equipo de trabajo, con Leandra Rodríguez y con Nico Diab y Adriana Yasky en la producción ejecutiva,
En el libreto dividimos el libreto en 9 partes, que ya te digo, son arbitrarias pero orgánicas al estudiarlo, que las primeras 3 partes abarcan la mitad de la obra, la otra mitad de la obra son las otras 6 partes siguientes, y en 81 párrafos. Esto es un texto que es como, Badiou dice que es una estenografía del ser. Viste que hay un código para los mecanógrafos que abrevian. Bueno, esto es como una abreviatura de los conceptos. Escribe punto, escribe punto, escribe punto, concepto, concepto, concepto. Y así va armando cada párrafo y cada estructura mental. Es realmente alucinante. Pero a pesar de toda esta vorágine de palabras que tiene y de esta selva del decir, tiene una lógica demoledora. Tiene una lógica demoledora. Por eso también me lo pude aprender, porque lo voy razonando y voy entendiendo cada cosa que voy diciendo. Y obviamente que de pronto hay abismos y vos decís, ¿dónde estoy? Y me paro a pensar y sé dónde estoy. Teniendo en cuenta esto que decís, ¿es un texto más intelectual o es un texto más que se puede interpretar desde lo emocional? Bueno, por eso están las dos partes, digamos. Para aquellos que son estudiosos, conocedores de la obra de Beckett, gente de filosofía y letras, académicos, obviamente esto tiene un caudal impresionante, porque es una de las últimas cosas que escribió Beckett, si mal no tengo entendido, es lo anteúltimo. Hubo una cosa más y publicaron en el 83 lo último que se publicó de Beckett. Él se murió en el 89, pero no publicó ni escribió más nada. Y al ser un texto testamentario, último, en él expone todo su sistema de pensamiento. En esta construcción está todo condensado, todo el sistema de pensamiento de Beckett que ha ido desarrollando en todas sus obras. Hay referencia filosófica y de estética de todas sus obras. Entonces hay para hacer dulce. Y como te digo, como a mí me gusta lo que dice Badiou, que es un tratado filosófico que habla del decir, del ser, de la existencia y del pensamiento. Cada cosa y cada parte tiene su razón de ser y su cuestión filosófica y metafísica. Lo que pasa es que Beckett tiene la cualidad de los grandes. Shakespeare es inabarcable, insondable, filosófica y metafísicamente, y sin embargo es popular. Beckett, yo creo que tiene esa posibilidad también. ¿Sabés que me gusta usar? Descubrí hace poco también, pensando y hablando, como la anécdota de las lavanderas de Van Gogh. Van Gogh iba a pintar a la vera de los ríos, y Van Gogh era incomprendido por todo el establishment de la pintura de la época. Su hermano tenía galería de arte, pero no pudo vender un solo cuadro en su vida, cuando ahora se venden los cuadros de Van Gogh a $80 millones. Una fortuna. Y sin embargo, pintando a la vera del río, las lavanderas que estaban haciendo su trabajo, cuando lo veían y se acercaban y miraban el cuadro, comprendían todo. Claro. Bueno, yo creo que Beckett es lo mismo, o sea, desde el lugar más simple, más llano, desde el lugar menos intelectual, uno llega ahí a comprender y te llega al alma y te abre compuertas, y siempre somos seres pensantes nosotros, así que quien más, quien menos, cada uno puede llegar a donde pueda llegar, pero lo que produce mentalmente y emocionalmente es para cualquiera. Eso es lo que yo creo. Yo te he visto en otros trabajos, a vos, y tenés una impronta corporal importante en todos tus trabajos. Me acuerdo en Olvídate del Matadero, sos vos solo también en el escenario, con un objeto ahí que estás interactuando permanentemente, y tu cuerpo, tu energía. Sos un actor con mucha energía, que destreza corporal, si se quiere. Acá no haces uso de esa destreza corporal. ¿Cómo fue ese cambio? Porque me imagino que también hay un entrenamiento en el actor. Sí, yo acá, lo que pasa es que acá se ve menos, pero porque lo que sucede es que para darle el ritmo a la respiración, para hacer esto, yo salgo a correr, hago la obra corriendo, siempre lo hago porque me gusta, voy a correr y no puedo estar corriendo, la verdad, con la cabeza en blanco. Algo tengo que hacer, y lo mejor que puedo hacer es pasar los trabajos que hago. Pasas un texto en la cabeza. Claro. Y ahora lo empecé a hacer nadando.
Así que me pego un viaje porque voy nadando y estoy con esto, imagínate. Claro. Así que, y pasan un montón de cosas porque al ir por la calle o por una plaza, o porque lo hago caminando también, o cuando voy en bicicleta y tengo un viaje de 50 minutos, me paso la obra. Obviamente que tengo que estar primero concentrado en el tránsito y en que no me pase Sí, ningún auto por obvio, arriba, obvio. ni yo llevarme puesto a nadie con la bicicleta. Entonces hay un trabajo de disociación ahí que ayuda mucho después para estar parado en escena y estar en cuerpo y alma en escena, porque hay algo ahí donde empieza a fluir. Pero también existe la posibilidad de tener aire para hacerlo. Entonces esto para poder marcar el ritmo que tiene que marcar, el interno que tiene, para poder detenerse, para poder hacer esas pausas y avanzar, ahí transpiro acá también. Si bien no te moves Claro, tanto, claro. porque eso, yo justamente te lo quería preguntar porque hay un trabajo de entrenamiento, se nota en tu cuerpo también, para mantenerlo tal cual lo mantenés y para parlamentar como vos parlamentás. Sí, hay un trabajo de es muy diafragma difícil. y de respiración. Exactamente, Sí, es ahí muy está difícil. la energía. Ahí, Sí, ahí vos estás colocando la energía. sí. ¿Y cómo fue el trabajo? Vos estás solo en el escenario, hay una escenografía y hay una iluminación que tiene mucho que ver con el texto. Sí, ¿Cómo fue ese trabajo? y bueno, fundamental. Tanto la iluminación como todo el dispositivo Escénico. sonoro, de sonido, con Leandra Rodríguez y con Nico Diab. Bueno, porque fundamental. Además, esto sucede y habla de la penumbra del vacío, sombras en la penumbra del vacío. Que las sombras son la humanidad visible, Ujú. y hay una sombra que es lo uno, después hay un par que es lo otro, y lo que puede dar cuenta de lo uno y de lo otro. Lo uno y lo otro por la pluralidad, que es lo que se puede contar, un mínimo dispositivo. 1, 2 y 3, que es la cabeza, que es lo que puede dar cuenta de lo uno y de lo otro. El asunto que después es, ¿quién toma conciencia de la cabeza? Y ahí es donde se arma el cachengue. Ahí se arma el lío. Es alucinante, o sea, te meten una porque ¿quién toma conciencia de la cabeza? Entonces también la obra es una toma de conciencia de la conciencia. Es abismal, es Borges también, es el Aleph, Sí, es sí. una de espejos. Se conectan, ¿viste? También dicen que es un texto shakespeariano, porque Beckett dicen que tenía en cuenta un parlamento, a Shakespeare mucho, ¿no? Pero también hay un parlamento de Edgar, del Rey Lear, en donde dice, si podemos decir que hemos llegado a lo peor, no hemos llegado a lo peor. Lo peor es indecible. Y bueno, esto es rumbo a peor. Rumbo a peor es lo que puede empeorar, es lo que existe. Lo que existe es la humanidad visible, que acá está representada por las sombras y una cabeza. Y eso está en la penumbra del vacío. Por lo tanto, la luz era fundamental, fundamental. Entonces, yo lo fui trabajando en mi casa, lo fui incorporando, como te digo, de distintas maneras, pero también, además de hacerlo así, bla, 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 también lo hacía, o sea, me ponía a hacerlo de hecho solo en mi casa, a transitarlo de alguna manera. Y me sirvió muchísimo, por ejemplo, plantarme en una mesa en mi casa, una mesa de madera, pequeña, pero una mesa, en donde, ayudado por una penumbra, por una poca luz a la noche, hablando para no despertar a nadie, digamos, en esa intimidad, empecé a poner esto en escena, haciéndolo, ayudándome con las manos, configurando esta tríada que hacen el uno, el par y la cabeza, y a partir de ahí lo fui haciendo, y digo, esto se puede hacer así, esto se puede hacer así, se la banca así. Después, claro, no, para acá, en este momento puede haber otra mesa. Acá tengo una mesita ratona, entonces esta parte la hago en la mesita ratona. Y esta otra en esta banqueta que es un cuadrado. Entonces empecé a circular por el espacio. Y circulando por el espacio, por mi casa, de pronto a la noche me veo reflejado en el vidrio de la puerta del balcón. Y digo, viste, me pego unos viajes. Entonces, claro, mirándote reflejado, esto estaría bueno. Entonces lo empecé a hacer pegado a la puerta de vidrio, imagínate. De pronto mi hija se despertaba, me decía, ¿Qué haces, papá? ya me conoce, Claro. pero entonces era decir, pero está bueno porque vos enfocás la vista hacia un vidrio y según como pongas la luz,
te ves reflejado o podés ver a través del vidrio. Y eso se ve. Quien ve el cambio de mirada y el cambio de percepción. Entonces podés cambiar la óptica del que está mirando. Entonces, bueno, empecé a hacer y la empecé a hacer así. Cuando le propuse a Lea y le dije, Lea me dice, ni en pedo te ilumina un vidrio. Te bajó así, tac. Me dice, pero no, eso te lo hago con la luz. O sea, lo podés hacer, todo esto que vos me estás contando, yo te lo puedo hacer con la luz. Bien. Pero está bueno que vos estés de pronto en un lugar y de pronto hay un apagón y apareces en otro lugar. Uy, sí, tenés razón. Y así. Entonces, Lea me dice, está bueno conformar un piso propio de la obra, porque también los pisos de los teatros, a veces, por más que estén bien y limpios, qué sé yo, la luz nos refleja bien. Si nosotros tenemos nuestro piso, podemos trabajar el reflejo de la luz y vayamos donde vayamos, lo tenemos ahí. Entonces empezamos a pensar en un tapete, en una alfombra, en una lona de determinada manera, y entonces yo también estudiando empecé a trabajar en los distintos momentos y a ubicarme en el espacio en estos distintos 9 momentos. Entonces primero fue un círculo dentro de un cuadrado, estableciendo esas diagonales, viste, como el estudio de la figura humana de Da Vinci, pero ve que tiene una obra que se llama Quad, en donde él la escribe, la obra, está escrito, sin palabras, entonces son como 4 monjecitos que van apareciendo y hacen un recorrido exacto, son 6 pasos para acá, cada lado del cuadrado tiene 6 pasos y después las diagonales esquivando el medio, y cada uno tiene un recorrido con un ritmo musical, con un sonido musical. Y a medida que van recorriendo, completando el recorrido, se suma otro, hasta sumarse 4 y nunca se cruzan. Después se empiezan a ir. Bueno, es toda una obra bien beckettiana, obviamente. Entonces yo digo, es esto. Así que el tapete es cuadrado, tiene unas diagonales trazadas que en Quad están sugeridas, pero acá están trazadas con un cuadrado en el medio, y a partir de ahí surgió eso, y también a partir de ahí me muevo en ese espacio, en las 9 escenas diferentes que dividimos la obra, para poder usar el espacio y tratar de transmitir distintas sensaciones desde distintos lugares. ¿Te pusiste a pensar? Sí. Y en eso también las posibilidades para trabajar la luz. Así hay distintas maneras. Entonces Lea trabaja con las sombras, con la multiplicación. ¿El dispositivo de sonido también es de ella? No, eso es de Nico. De Nico. De Nico, el dispositivo sonoro, todo lo que suena de Nico. Y las ideas que también tienen que ver con cosas del universo beckettiano, como el grabadorcito, donde él se graba partes, que está en otra obra de Beckett también, el parlante de la multiplicación del sonido, las cosas ocultas que están en el piso y suenan cuando yo piso. Y también, y fundamentalmente, la decisión de Nico, porque yo también cuando lo convoqué le propuse que hiciera la música en vivo, que esté en vivo. Música original en vivo. Sí, y bueno, y fuimos decidiendo, pero Nico dice esto no, música no, es sonido, pero él me ayudó a la concepción del ritmo de la obra. Por momentos tiene una precisión, un oído muy agudo, Nico, entonces ensayamos mucho, me miró mucho y me ayudó mucho a decidir los momentos, dónde acelerar, dónde parar. Fue un trabajo integral importante. En conjunto muy interesante. Sí. Te quería preguntar lo siguiente, en un panorama, en una realidad un poco desoladora de la Argentina, del mundo, ¿cómo crees que esta obra puede pegar en el público? Yo creo que es fundamental, porque es una respuesta al pensamiento neoliberal, a la cuestión de hacer las cosas rápido, a la dinámica del mercado. Es una obra para detenerse, para sumergirse, para pensar. Yo creo que tiene mucho para pensar, pero para pensar mundos, para pensar cuestiones de nuestro ser, de nuestro existir. Pero también es muy concreta en cuestiones materiales cotidianas, porque por ejemplo hay un momento donde dice
no, ninguna queja, simplemente dolor, simplemente ponerse de pie. Al final tuvo que levantarse y ponerse de pie. Esto es como para, no sé, digo, pero es muy cotidiano. A vos te va a resonar por algo que te esté pasando, seguramente. Con respecto a la queja es fundamental. Hay mucha queja, ¿viste? Che, qué frío que hace. Y sí, estamos en invierno. ¿Qué querés que te diga? O bueno, todo. Obviamente que bueno, vivimos en un mundo, no solo en Argentina, sino nosotros estamos viviendo una hecatombe, pero bueno, el mundo está complicado. Y entonces, para mí, hay mucha gente que lo ve a Bekke como algo tétrico, oscuro o negativo. No, no. Yo creo que toda esta cuestión, el absurdo de la existencia, bueno, son los hermanos Expósitos. La vida es una herida absurda. Nosotros lo tenemos en el tango, eso. Y eso es lo que expone Bekke, el absurdo de la existencia. Pero con la sublimación del arte, el arte es positivo. Entonces esto no tiene nada de pesimismo. No tiene nada. Sí, claro, te meten en una cosa medio. Quizá más de realismo. Abismal, ¿no? Es abismal. Claro. Porque es como meterse, como ir al planetario y escuchar algo que te cuente Carl Sagan, ¿viste? Claro. Del Big Bang o de qué sé yo. Es como que entras en una y decís, la mierda, ¿cómo es esto? Y no sé. Es como esto, ¿no? Decir, ¿quién piensa? ¿Quién te piensa? ¿Cómo, vos pensás porque tenés cabeza, porque tenés eso? Bueno, ¿y cómo tomás conciencia de la conciencia? Y te mete ahí, en ese abismo. Bueno, y es una invitación a poder disfrutarlo también. Entonces también, es decir, yo veo mucho teatro, acá tenemos muy buen teatro, me gusta mucho ir al teatro, mucho, voy mucho, disfruto mucho de lo que hacen las compañeras, los compañeros, gente que conozco, que no conozco, me gusta investigar y navegar por la alternativa, porque siempre te encontrás con algo, con alguna propuesta y de pronto me resuena algo y voy. Y entonces también, es decir, desde mi lugar como actor, como parte de esta comunidad que somos en esta ciudad donde hay tanto, ¿en qué me puedo meter o qué puedo ofrecer para contribuir? Y bueno, y no por originalidad, porque bueno, es algo de Beckett que es algo que... Pero lo es en este caso, porque no se hizo. Y también bueno, porque de qué manera o cuál de Beckett. Entonces esto sí, nunca se hizo y también bueno, es una propuesta distinta para aportar adentro de todo lo que hay en Buenos Aires para ir a ver. Esto es algo diferente, algo distinto para ir a ver. Entonces me gusta, siento que estoy aportando algo a todo lo que hay. En relación a eso te quiero preguntar qué recepción tuvo la obra en el público, en la crítica, ¿qué te pasó con eso? Bueno, recién estamos arrancando. Segunda función. 2 funciones. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz. Me emociona mucho porque es mucho trabajo. Es tomar la decisión de decir, bueno, de pronto dejar de hacer cosas que había posibilidades de hacer otras cosas. Y bueno, tengo el tiempo y la posibilidad de hacerlo y también esta obsesión. Y me la quería sacar de encima, la verdad. Es como decir, para poder seguir tengo que hacer esto. No hay manera. Hace 8 años que lo tengo en la cabeza. Era ahora. Por eso también, como ahora era el momento, no pudimos seguir avanzando con la dirección de Facundo porque se nos cruzaron los tiempos. Pero y entonces, bueno, también había momentos donde decir, che, a ver, pará. ¿En serio voy a hacer esto? ¿Por qué? ¿En serio me voy a poner a estudiar semejante cosa? ¿Por qué? Y bueno, y lo volví a leer. ¿Y por qué? Porque no puedo dejar de hacerlo, porque me parece alucinante, porque me parece un material alucinante, porque me lleva a lugares que no puedo terminar de explicar. También es como una canción. Hace poco leí algo que hablaban de Nick Cave, que hablaba de las canciones, y dice como que una canción tiene la habilidad de traspasar tus prejuicios, tus banderas, todas las defensas que te creaste e ir un poco más allá y llevarte a un terreno, a una aventura en donde, bueno, es algo atrapante, magnífico, asombroso, y es lo que tiene esta obra. Tiene una gran dosis de la capacidad de asombro de uno. Y es difícil encontrar cosas para asombrarse, ¿viste? Que estamos bombardeados por internet, donde, nada, qué sé yo, vemos todo, sabemos cómo es el paisaje de China, de Taiwán, de Curuzucuatiá, de donde quiera vos podés tener una imagen. Entonces, encontrar algo que te asombre está cada vez más difícil.
Y en el teatro también, digo, algo asombroso. En el teatro es muy difícil hacer obras de terror, viste que es difícil ver una obra de terror o un policial. Y bueno, algo asombroso lo mismo. Entonces yo digo, acá hay algo, hay un material acá donde es asombroso. Es como que yo termino y quedo como, wow. Y el otro día en el estreno pasó. Te juro, terminé y hay un apagón final y se escuchó en el público, wow, una cosa así. Y las respuestas fueron también muy difícil de explicar. A medida que va bajando, cada uno te dice cosas. Y bueno, y la verdad que la gente puede manifestar una devolución con un montón de cosas que bueno, ya te digo, no hace falta ser un intelectual para absorber y para poder disfrutar y poder también hacer una devolución de lo que está pasando. Qué importante lo que decís, porque sobre todo pasa con algunos autores, ¿viste? Que están tildados de, che, no, esto es medio de gueto, no lo vayas a ver porque quizás tiene un nivel que por ahí vos sos un espectador cualquiera y decís, incluso el mismo espectador le sucede, ¿viste? No voy a ver a tal autor porque, bueno, y capaz que no lo entiendo. Bueno, con esta obra no pasa, porque te va a pasar, le va a pasar al espectador lo mismo que me pasó a mí. Empatizás con muchas partes, te lleva a tu propia realidad, a algo que te pasó, a algo que te puede pasar. Reflexionás sobre eso, sobre lo que te puede pasar sobre todo. Yo creo que sí, que tiene esa habilidad la obra. Es como exorcizar, poder sacar de cada uno lo que tiene. Bueno, en general pasa también eso, la subjetividad, ¿no? Pero esto, como es un texto poético, es prosa, pero es muy poético también, es como abre con puertas. Y además es muy concreto después también. Y hay algo de eso que queda flotando en la mente de uno, a un lugar muy extraño, dicen. Y es lo que me pasa a mí también al transitarlo. Así que es recomendable. Y lo que está pasando, bueno, ha habido ya algunas devoluciones de gente especializada que ha venido a verlo y la verdad que estamos teniendo una buena respuesta, así que la verdad que me hace muy feliz porque, bueno, después de tanto trabajo puede ser que uno le chingue en cómo, ¿no? Con la obra no tengo duda, digamos. Hay un respaldo ineludible que es la obra de Beckett. La obra de Beckett. El asunto es qué hacemos con la obra de Beckett. Entonces, bueno, ese conjunto es también, porque bueno, viste, vos decís, bueno, ¿vamos a hacer Shakespeare? Sí, bueno, pero ¿cómo? Porque, digo, la obra de Shakespeare, pero después vos tenés que ver qué propuesta, qué es lo que hacés ahora con eso. Y estamos hoy en día también, ¿no? O sea, a todos nos pasa el mundo en que vivimos y a Beckett también, su texto sigue dialogando con el mundo de hoy. Entonces, si bien nosotros, como es un texto testamentario y que sus pensamientos y toda esa escritura hace referencia a toda su línea histórica de pensamiento, estaba bueno hacer referencia a otro tipo de obras, no queríamos caer, y yo particularmente no quería dejarme llevar por lo que se dice que es Beckett. Beckett es así, hay que hacer así Beckett. Es un viejo en escena o es con un sobre todo. No quiero ni sobre todo, no quiero yo aviejarme, ya tengo mis años, ya lo que se ve está bien. Pero Beckett trabaja con los extremos, acá también. La mujer es vieja y el hombre viejo y el niño son los extremos de la vida humana, no hay un adulto. Sin embargo, el que habla es la cabeza, pero no tiene edad, es eso que habla. Pero bueno, entonces también desde la concepción del vestuario es moderno lo que se ve. Digo, es otra visión. Para mí logramos una síntesis beckettiana, pero diferente, actual, donde refiere también a una cuestión, si se quiere, rapera, que incluso hay momentos en donde trato de irme hacia ese lugar. Sí, con la velocidad de lo que decís, incluso lo que decías recién, tu vestimenta. No, no quiero spoilear nada, pero estás ahí, vas en esa sintonía. ¿Qué esperás de la obra? ¿Qué esperás? ¿A dónde la querés llevar? ¿Qué soñás de la obra? ¿Qué crees que va a pasar con esta obra? Que venga gente y que la podamos disfrutar y compartir con la mayor cantidad de gente posible, digamos. Eso es
lo que aspiro, compartirla. Nosotros, bueno, esto, viste, es por contrato, porque vos tenés que pedir los derechos, entonces tenemos los derechos por un tiempo limitado, así que dependerá también de cómo vaya la obra, si podemos tener la posibilidad de volver a renovar los derechos y seguir haciéndola, esperemos que sí. El Teatro Moscú, la gente de teatro, Lali, Lisandro, Pancho, que son los que manejan el teatro, Luli, la verdad que ellos son gente de teatro, tienen una escuela de teatro ahí, son gente que conozco desde adolescentes. Y aman el teatro, aman esta obra. Cuando les llevé la propuesta, lo charlaron y se quedaron encantados en que tuviéramos la posibilidad de poder estar ahí, nos ofrecieron el lugar y ellos nos están ayudando, creen en el material, así que estamos en el mejor lugar posible, así que esperemos que venga gente y poder compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Eso es mi aspiración, la verdad. Estás escuchando y viendo a Pablo Finamore. Él es actor, director, escritor, realizador. ¿Cuántas cosas más, Pablo? No, bueno, eso, con la diversidad con el mundo del teatro, ¿no? Sos un artista. Bueno. Un artista. Ojalá. Es un oficio, ¿no? O sea, hacer arte ya es como, bueno, depende de un montón de cosas, y el azar también juega, lo mismo que en el teatro, ¿no? Por supuesto. Y en la misma función, cada vez el azar siempre está ahí, siempre es distinto, siempre. Entonces, bueno, ojalá que podamos consolidar un hecho artístico. Por lo pronto es un oficio y bueno, nosotros trabajamos mucho. Ahí uno de mis maestros era las cosas se logran con un obsesivo trabajo, decía Juan Carlos Gené. Y bueno, un poco de razón tiene, ¿no? Sí. Me parece que lo llevaste a ese punto, en esta obra llegaste a ese punto. Y bueno, y también mi maestra, mi primera maestra de teatro, María Esther Fernández, también era como decir, la letra es cuando estudienla, sépanla, lo tienen que decir dormido, porque es la manera de liberarse. Claro. Es la manera de liberarse, ¿no? ¿Qué vas a estar pensando a ver si te acordás la letra? No, tenés que olvidarte de la letra, tenés que actuar, tenés que ser ahí en escena, tenés que estar ahí, vivir lo que está pasando aquí y ahora, que es así, porque por más que uno haga la misma obra, no es la misma obra, hay distinta gente, distinta energía, uno está distinto, es distinto, como un partido de fútbol. No hay un partido de fútbol igual. No, tampoco hay una obra igual y tampoco hay una función igual a la otra. Claro. Eso es cierto. Pablo Finamore, escuchamos una canción y ya seguimos con el reportaje.